las estructuras concentradas sean malas. Era obvio que ahí había un problema y de eso se trata esto. Frente a ese problema, dije, entonces tengo algún problema raro, digamos, con la micro. Después de casi 25 años de dar clases de micro, digo, algo está mal. Y ahí tuve la dicha de encontrarme con un artículo del maravilloso Murray Newton Rothbard, el padre del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia. Lo primero es que es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en español y la traducción está hecha por Alberto Venegas Lynch, padre. Es decir, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Yo recuerdo que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas, terminé de leerlo y dije, todo lo que enseñé de estructura de mercado durante 25 años está todo mal. Y ahí me volví austríaco, anarcocapitalista, todo. Fue una revelación total. Porque básicamente el problema del monopolio, ustedes tienen primero lo que llamaba Hazlitt la diferencia entre el buen y el mal economista, digo, en el libro de La economía en una lección, que es la diferencia, es que mientras que el mal economista solamente mira un solo sector, un solo periodo, el buen economista mira el equilibrio general, es decir, no solo mira a un sector, sino que mira todos los otros sectores y no solo considera los efectos de corto plazo, sino también los de largo plazo. Es decir, pasan de el mal economista trabaja con un modelo de equilibrio parcial de un solo bien y de un solo periodo a un modelo de equilibrio general intertemporal. Entonces, por ejemplo, una determinada marca de autos puede tener el monopolio sobre ese auto, pero compite también con los otros y hay sustitución y ustedes pueden competir uno con otro. Pero ahora lo voy a hacer más violento. Supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras 9. Entonces ustedes tienen ahí 10 empresas compitiendo. Y ahora aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo, o sea, un bien de mejor calidad, un mejor precio. ¿Qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Si ustedes ahora tienen un teléfono 10 veces mejor, 10 veces más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas. ¡Vamos! Claro, pero ahí le vamos a decir algo incómodo a los políticos. Y es que, en realidad, los únicos monopolios que son malos, que es la verdadera definición de monopolio que la creó Lord Coke, un visionario, Lord Coke, y que es la que toma Adam Smith, que el monopolio es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso, le caía con toda la fuerza del Estado encima. Es decir, el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado. Por lo tanto, el problema sigue siendo el maldito Estado. Por lo tanto, la inspiración arrancó en ese momento y era, por lo tanto, entonces encontrar dónde estaba el problema en el instrumental neoclásico. El otro elemento que tiene el artículo, porque fíjate que se llama capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, es decir, que el sistema neoclásico constituye una trampa. Y menciono el capitalismo
y el socialismo. Y eso, digamos, lo tomo de dos autores. Uno es Ludwig von Mises y el otro es Friedrich von Hayek. Lo tomo de dos autores. Uno es Ludwig von Mises. Si ustedes revisan la obra de Mises, Mises les va a decir con claridad meridiana que no hay más que dos sistemas. En un lado van a encontrar el capitalismo de libre empresa, capitalismo de libre empresa. Y del otro lado, opuesto, van a encontrar el socialismo real. Ahora, esa es básicamente los dos polos. Y el otro libro que yo uso como referencia en esto es un libro que acaba de cumplir 80 años, que es Camino de Servidumbre. ¿Qué es el argumento de Camino de Servidumbre? Si pifié la cantidad de años le pido perdón, o sea, más o menos son. ¿Qué es el argumento? Mejor. De Camino de Servidumbre. Si pifié la cantidad de años le pido perdón. O sea, en ese sentido, ¿qué era lo que señalaba Hayek? Es que cuando un político fatalmente arrogante se metía a intervenir en un mercado porque creía que había un fallo de mercado, el resultado emergente era que funcionaba peor. Y ante esa situación desataba más violencia y frustración por parte del político y lo llevaba a tener un mayor grado de intervención. Y así, consecuentemente, se iban perdiendo libertades individuales en la medida que el sistema económico funciona cada vez peor. Por eso, digamos, el camino de servidumbre, el camino hacia la miseria, la trampa, digamos, que nos lleva a la miseria el buenismo socialista, porque demanda cada vez más intervención y peor va a funcionar la economía al tiempo que tenemos menos libertad y se bloquea el mecanismo de coordinación y de generación de información. De hecho, Milton Friedman esto lo había puesto en otros términos y con esa genialidad que tenía Milton Friedman para este tipo de cosas dice, a menudo la solución del Estado a un fallo de mercado es una solución muchísimo peor. Vaya que tenemos un buen ejemplo con Argentina. Entonces, si teníamos que entender esto, lo primero que había que entender era que era mercado. Y esto es muy interesante porque mi experiencia de interactuar con muchos economistas es que cuando ustedes le preguntan qué es mercado no saben. Es decir, no sé, es como que no sé, que un médico no sepa, no sé, que es una pierna, qué sé yo. Es raro. Entonces, eso a mí me llevó a ir explorando lo que es la definición de mercado, al menos mi definición, y yo entiendo al mercado como un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Ahora, el punto es que si entonces hay propiedad privada, consecuentemente no hay Estado, eso tiene un sentido, porque ¿qué es lo que hace el sistema de precios? El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste. Es decir, cuando ustedes hacen una transacción,